Un libro imperdible de espiritualidad contemporánea es Mi Cristo Roto, del sacerdote Ramón Cue. Un libro que nos cuenta la historia de un sacerdote, muy probablemente el mismo, que en una tienda de antigüedades se encuentra un Cristo roto. Lo compra, lo lleva consigo y cuando decide mandarlo a restaurar, este Cristo roto comienza a hablar con él. Sostienen el sacerdote y Cristo diálogos muy profundos, muy confrontantes, en el que Cristo roto nos interpela a través de interpelar al sacerdote que lo compró acerca de nuestra vida y de nuestra relación con Él, con un Cristo roto. Un Cristo roto que a fin de cuentas nos lo encontramos no colgado de una pared, sino por la calle, en los ambientes de trabajo, en la escuela, dentro de nuestra propia familia. Y uno de los mensajes más importantes que nos deja la lectura de Mi Cristo Roto es que todos tenemos el poder de restaurar a Cristo Roto, lo que significa que todos tenemos la capacidad de restaurar las almas rotas de los demás. De eso reflexionaremos esta noche aquí en el Club de los Búhos. Acompáñame para una velada de profunda reflexión. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en una emisión más del Club de los Búhos y me encontraste volteando de lado porque me estoy dando cuenta en este momento de que algo que siempre preparo para nuestro programa es la oración con la que iniciamos y en esta vez se me pasó por completo. Déjame contarte que estaba ya todo listo y dispuesto para iniciar el programa y volvió mi hijo de la universidad. Y ya sabes que los hijos universitarios siempre están muertos de hambre, entonces tuve que prepararle su cena mientras él encendió su computadora y estaba resolviendo algunos problemas de cálculo y en fin, total que se me fue y no preparé la oración para esta ocasión y estaba estirando la mano justamente para tomar mi ejemplar de mi manual de oración, oraciones para una gotita de agua, justamente para buscar una oración que tenga sentido para esta noche. El caso es que en lo que busco una oración aquí que sea propicia, no me gustaría simplemente abrir al azar y rezar porque es un manual de oración que va siguiendo el calendario litúrgico. Entonces, lo mismo hay oraciones para Adviento que para Navidad, que para Cuaresma, que para Pascua, que para el tiempo ordinario. ¿Y qué tal que por abrir al azar nos encontramos una oración de Adviento que no tenga mucho sentido? Ahora, aunque bueno, parece que aquí justamente estoy encontrando una que puede tener buen sentido y vamos a rezarla en un momento. Te decía que en esta ocasión el programa se va a centrar en esta reflexión, el poder de restaurar las almas rotas. Es una reflexión que me surge justamente de la relectura de algunas páginas de Mi Cristo Roto. Es un libro que no te debes morir sin haber leído o haber escuchado, porque también hay grabaciones. La primera vez que yo tuve contacto con Mi Cristo Roto fue a través de un cassette, allá estaba yo en la preparatoria, en el movimiento de Juventudes Cristianas. Los sábados nos daban una plática de formación en la fe, las alternaban con pláticas de formación humana. Y de eso que tenía un compañero que tenía que darnos las pláticas y era de los que o no preparaban las pláticas o no sabía ni de qué hablar. Y entonces se le hizo muy fácil llevar una grabadora y llevar un cassette que se encontró en su casa de Mi Cristo Roto y lo íbamos escuchando y de ahí nos hacía que todos en grupo, adolescentes entre 12
y 16 años, 17, uno por uno fuéramos diciendo qué pensábamos de lo que acabábamos de escuchar. Ya sabes, el típico sistema del que no sabe nada. Pero bueno, eso fue mi primer contacto con mi Cristo roto. No le puse mucha atención por esa dinámica de hacerlo así. Pero bueno, más adelante, en la casa de mis papás, mi mamá se encontró un viejo disco que tenía, uno de esos LPs de vinil o de acetato, eran de acetato, de esos de 33 revoluciones por minuto. Y lo escuché ya no en la preparatoria, estaba ya empezando la universidad. Vaya que me caló muy, muy hondo, me caló muy hondo. En verdad me sentía interpelado por cada palabra que decía mi Cristo roto. Más adelante logré hacerme del libro, y es un libro que he leído en diferentes ocasiones, y de ahí, por supuesto, me surgió el gusto por los libros del mismo sacerdote que escribió mi Cristo roto, Ramón Cue. Hay una segunda parte que escribió más adelante, mi Cristo roto de casa en casa, y también uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama El Vía Crucis de todos los hombres, que de hecho aquí en nuestro canal hace unas cuantas cuaresmas, en las noches de cuaresma nos juntábamos en vivo para ir leyendo juntos ese bellísimo libro que se llama El Vía Crucis de todos los hombres. Pero pues el primero de todos fue justamente mi Cristo roto. Ese Cristo que compra aquel sacerdote a un anticuario y que está roto, pero algo tiene que lo atrapa, lo compra, y cuando decide mandarlo a restaurar con un restaurador de arte, Cristo le habla por primera vez. Lo comienza a interpelar y le dice que no lo repare para ver si así se da cuenta de lo que realmente es Cristo, porque a la gente le gusta tener en sus paredes Cristos muy bellos, Cristos muy hermosos, y le gusta a la gente admirarlos, y les gusta exhibirlos, y que los visitantes vean lo hermosos que son sus Cristos, cuando realmente Cristo, muerto en la cruz, fue un precio altísimo que pagó por nuestra salvación. Y que si estuviéramos de frente al Cristo crucificado, muriéndose en la cruz, desangrándose y asfixiándose, tal vez lo que haríamos sería apartarle la mirada. Y a fin de cuentas, es algo que Cristo usa para interpelarnos a través de mi Cristo roto, porque a Él nos encanta contemplarlo en esos crucifijos, pero cuando nos lo encontramos en la calle, roto, muchas veces tendemos, incluso por reflejo, a apartarle la mirada, ya para evadirlo o ya porque no aguantamos ver lo que vemos. Es un libro muy bonito, es un libro profundo, es un libro fuerte, es un libro que vale la pena, vale mucho la pena. A mí, te digo, estaba yo iniciando la universidad por primera vez, y a mis 18 años, en verdad que me sacudió. Lo que no logró hacer a los 16, sí que lo hizo a los 18. Y releyendo algunas páginas de mi Cristo roto, llegaba yo a esa conclusión de cómo es que uno de los mensajes con los que nos quedamos es justamente eso, que nos encontramos a Cristos rotos por todos lados. Y como siempre te he dicho, aquí y en otros programas, Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Cuando alguien tiene una necesidad, no envía a Dios ángeles del cielo a resolverles el problema o a darles lo que necesitan, sino que a los hijos de Dios que se encuentran en necesidad, Dios los bendice a través de sus propios hijos, que les brindan apoyo, que les brindan ayuda, que les tienden la mano, y al tenderles la mano va de por medio la mano de Dios. De ahí que muchas veces la exhortación al final de mis programas, sobre todo en Pasión por el Evangelio, sea recordarte que tú puedes ser una bendición para los demás, entonces busca cualquier pretexto para ser una bendición de Dios para los demás. Y también algo que he reflexionado, y eso más bien me parece que lo he reflexionado por escrito en la revista Northwest Catholic, la revista de la Arquidiócesis de Seattle para la cual escribo. Ahí he escrito en esa revista cómo cuando nosotros le estamos pasando mal y muy mal, eso también
le da a los demás que nos rodean la ocasión de brillar como buenos hijos de Dios y de ser portadores de la bendición de Dios para con nosotros. Porque ¿de qué otra manera podemos nosotros ser una bendición para los demás? Si no es en especial en sus momentos de aflicción, pero también para que los demás puedan ser una bendición. A veces nosotros somos los que tenemos que padecer una fuerte aflicción, para que vengan ellos entonces a traernos a través de su vida la bendición de Dios que necesitamos en nuestras vidas. ¿Cómo restaurar las almas rotas? Es de lo que reflexionaremos esta noche. Y me gustaría que comencemos, pues, con un momento de oración para ponernos en presencia de ese Cristo roto y en su presencia que lo que reflexionemos esta noche tenga sentido y no solo tenga sentido en nuestra mente, sino que tenga sentido en nuestras vidas y que tenga sentido en nuestras acciones. Si tienes tu manual Oraciones para una gotita de agua, vamos a rezar la oración número 29. Te pido ser tierra buena. Nos ponemos así en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido ser tierra buena, donde tu mano siembre y trabajo donde yo me afane. Ser camino por donde tú te acerques y sendero por el que otros, al avanzar por ellos, puedan llegar a conocerte y amarte. Señor, te pido que las piedras que entorpecen tu gran obra las deje a un lado con la ayuda de tu palabra. Que la superficialidad en la que navego dé lugar a la profundidad de tu misterio. Señor, te pido que nunca se seque en mí lo que con mi bautismo tú iniciaste. Que las zarzas del materialismo no ahoguen la vida del Espíritu, que en mi alma ha puesto su morada. Que el sol abrasador de la comodidad o del materialismo nunca sean más grandes que mi deseo de amarte, seguirte y ofrecer mi vida por ti. Señor, te pido dar el 10 o el 20 o el 30% por ti y por tu reino, recordando que eres tú el dueño de mi hacienda, el responsable de mis campos y la mano certera de mi siembra. Señor, te pido que lo que me des, yo esté dispuesto a entregarlo a todos aquellos que todavía no te conocen. Señor, te pido que siendo tierra buena, con tantas posibilidades, metas tú la mano del buen sembrador y recojas lo que más necesites para el mundo y para mis hermanos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, que vamos a saludar a nuestros amigos. Hola, Wino, ya te apareciste por fin, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, yo también. Oye, vamos a saludar a nuestros amigos. Y hablando justamente de este tema, déjenme de paso saludar a dos amigas que quiero mucho, Arlette y Mónica. Ellas me hicieron el favor de obsequiarme esta taza. La vez pasada mostré otra taza que me regaló otra amiga también muy querida. Bueno, pues ahora esta. Y esta taza la traje en esta ocasión justamente porque va en relación con el tema sobre el que vamos a reflexionar. Te cuento en un segundo. Es que hay que tomar café para permanecer despiertos. Es una taza que dice: sé valiente y sé fuerte, tomada de el libro de Josué, capítulo 1, versículo 19, cuando va a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida y tienen miedo. Y entonces el Señor le dice a Josué: ¿acaso no te lo he mandado? Sé valiente y sé fuerte. No tengas miedo
y no te desalientes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y ese es uno de mis versículos favoritos de toda la escritura. Y este par de buenas amigas, Arlette y Mónica, sin saberlo seguramente, tuvieron a bien obsequiarme esta taza justamente en un momento en que estaba pasándola yo muy mal, muy, muy mal. Hace unos años estuve muy mal de salud. Si tienes tiempo siguiendo mis programas, tal vez lo recuerdes. Unas crisis de dolor que me sacaban de combate tranquilamente 3, 4, hasta 5 días en los que no podía hacer nada, nada, nada por el dolor tan fuerte que me paralizaba literalmente. Y ellas, sabiendo de mi aflicción y haciéndose presentes, justamente haciéndose portadoras de la bendición de Dios, me invitaron a dirigir para un grupo de oración que tenían ellas, que estaban ellas preparándose para ir a una peregrinación a Medjugorje. Me pidieron que les fuera a dar un taller sobre la oración del corazón. Y el taller me lo pagaron obsequiándome precisamente esta taza que sigo conservando con mucho cariño, porque realmente pues es un recordatorio muy bueno, que iba muy al caso en ese momento de aflicción, de dolencia física. Sé valiente y sé fuerte. No tengas miedo, ni te desalientes, ni te desanimes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Y por eso quise traer esta taza, que de hecho la uso muy a menudo aquí en los programas nocturnos, pero esta vez fue deliberado precisamente por el tema. Y de paso, bueno, pues un abrazo cariñoso para Arlette y para Mónica. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra reflexión. Bueno, vete a descansar un rato, por favor. Pues a ver, el tema es este, ¿no? Tal cual. El poder que tenemos de restaurar las almas rotas, ¿sí? Y a través de dar ese servicio, ser portadores de la bendición de Dios para los demás. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, es que hay tantas formas, como las almas de las personas se pueden fracturar y se fracturan. Y según la fractura del alma, es el remedio, definitivamente. Hay que reconocer, sí, que hay ocasiones en que nosotros no podemos hacer nada. Aunque quizás dar un consejo remitiendo a la persona que tiene un alma rota a que le atienda quien debe atenderlo. Pensaba yo, por ejemplo, en alguien que padece de depresión. No alguien que está triste incluso semanas porque a lo mejor perdió a un ser querido. Eso le pasa a todos. Me refiero a las personas que realmente padecen de depresión clínica, y que en ese caso, esa depresión clínica se debe a cuestiones bioquímicas que necesitan tratamiento médico. Y en ese caso, pues el médico especialista que debe atenderlas es el médico psiquiatra. Así que hay situaciones, y eso me ha pasado, a mí me ha pasado que viene conmigo alguien que padece de depresión o que tiene un familiar con depresión. Y me dicen, es que todo el tiempo está deprimido, no se quiere ni levantar, no se quiere ni bañar, no se quiere ni vestir, no quiere ni comer. Y lleva así meses y cuesta mucho trabajo. Y por más que le digo que le eche ganas y por más que trato de motivarla, no funciona. ¿Qué le digo? Bueno, es que en ese caso esos son síntomas clásicos de una depresión clínica. Y eso no se quita echándole ganas ni echándole porras. Eso se quita con la ayuda del médico psiquiatra, precisamente. Entonces, vamos a dejar de lado este aspecto. Aunque bueno, por supuesto, si eres tú un médico psiquiatra o un psicólogo, aunque realmente ya en un caso de depresión clínica se necesita la mano de un psiquiatra. Pues ahí tú mismo, a través de el ejercicio médico, por supuesto, que también ayudas a restaurar almas rotas y por supuesto que también eres una bendición de Dios para los demás. Por fuerza que sí. Pero vamos a hacer a un lado esa situación para mejor enfocarnos en fracturas del alma en las que sí podemos nosotros hacer algo. Y una de las razones por las que muchas personas tienen el alma rota es la soledad. No digo el estar solo necesariamente, sino, peor aún, el sentirse solo, el sentirse solo.
Sí hay quien se siente solo porque está solo, pero también hay el que, aún estando acompañado, aún viviendo con familiares, quizás se siente solo. Y la soledad, vaya que pesa, vaya que duele. Es una cruz muy pesada, la soledad. Y cuando nosotros nos encontramos con alguien que está cargando la pesada cruz de la soledad, una forma de restaurar esa alma rota es precisamente haciéndonos presentes en su vida, haciéndonos presentes, la pura compañía. Hay veces que el puro hecho de estar presente ayuda y hace diferencia. A veces algo que nos frena es que no me da miedo ayudar porque no sé qué decir. Bueno, es que muchas veces en la vida no hay que decir nada, no es necesario decir nada. Y cuando alguien se siente solo, algo que le ayuda es precisamente la compañía. Así que ya sea que tú visites a esa persona, que le invites a que venga contigo, que le invites a comer, que le invites a dar una vuelta, que le invites a pasar las fiestas en tu casa con tu familia. Por ejemplo, en el tiempo de Navidad, la soledad para muchos es devastadora, es verdaderamente devastadora. Y no me refiero a los que hicieron cosas con las cuales se metieron en un problema y después están enojados con el mundo y con la vida, y que cuando llega la Navidad se rebelan contra el mundo y con la vida y entonces quieren castigar al mundo y a la vida por estar atravesando cosas que fueron culpa de ellos, y entonces lo que quieren es recluirse en su casa a no celebrar la Navidad porque piensan que con esto van a castigar al resto del mundo que está feliz por la Navidad. No me refiero a esas personas. Esa es otra forma de tener el alma rota, ciertamente. Pero sí me refiero a las personas que están solas y que están solas muchas veces porque son de fuera. Muchas veces porque son de fuera. Y viven en una ciudad en la que se quedan solos, echan de menos a su familia, y más en las fiestas, sobre todo en Navidad, y es demoledora la Navidad. Entonces, cuando tú conoces a alguien que está pasando por algo así, pues invítalo a tu casa. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Esa canción es muy bonita y precisamente habla de eso. Por supuesto que lo primero que se necesita es tener la disposición de querer ayudar. La disposición de querer ayudar a restaurar un alma que está rota. Porque si no se tiene esa disposición, se va a pasar de largo, se va a ignorar al que tiene el alma rota por lo que sea, en este caso por la soledad. Y ciertamente que el que mira a otro lado y se pasa de largo, pues es como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Eso deja al que tiene el alma rota medio muerto, como aquel que asaltaron en el camino. Entonces es importante aprender a hacernos presentes, aunque no tengamos que decir, simplemente estar presentes, estar presentes, haciéndonos presentes en la vida de alguien que está solo o involucrando al que está solo en la vida nuestra y de nuestra familia. Hay tantas maneras de hacerlo, pero es importante reconocerlo para poder actuar. Es necesario querer actuar y es definitivo actuar en consecuencia. Otra causa que hace que un alma esté rota es la desesperanza. Vaya, esto también es demoledor, perder toda esperanza, ya sea en la vida personal o ya sea en la vida de personas amadas, muchas veces los hijos o también los hermanos. En el caso de ellos, ver que llevan una vida ya tan alejada de Dios, ya tan diferente de los valores que en casa se le inculcaron, que después de ver a esas personas o a esa persona dar tumbos una y otra vez y volver a tropezar con la misma piedra y caer en el mismo agujero una y otra vez, sí puede llegar un momento en que se pierda la esperanza de esa persona. Al grado de que cuando alguien pierde la esperanza en otra persona, termina por apartarse de su vida. Se aparta, ya la deja. Pero también se puede perder la esperanza a nivel personal. El haber causado tanto daño a tantas personas por el fuerte temperamento, por el no saberse controlar,
por el exceso de alcohol. Y en verdad hay personas que van por la vida lastimando tanto y causando tanto daño a las personas y más a las personas que han tenido cerca, que incluso las han acabado ahuyentando de su vida porque por seguridad y protección mejor se han alejado. Que sí, hay quien pierde la esperanza en su propia vida de que Dios lo perdone y de merecer la salvación. Y cuando se llega a albergar ese pensamiento, se está pisando ya una línea muy fina que puede hacer que esa persona traspase la barrera o traspase la frontera de el pensar solamente que no merece ni el perdón de Dios y el cometer de plano el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único que no tiene perdón, porque así lo dijo Jesús, que consiste definitivamente en la desesperanza total, en ya no confiar en que Cristo lo va a poder redimir, en no confiar en que Dios nuestro Padre lo va a perdonar. Y el gran problema es que cuando alguien cae en esa situación no hay vuelta atrás. Y cuando alguien cae en esa situación puede ser que se acreciente justamente su conducta o se inflame esa actitud negativa que hace tanto daño y ahora haga más. Entonces, cuando alguien pierde la esperanza, ya por los demás o ya por uno mismo, y nos lo confía, también es momento de ayudarle a que recupere la esperanza. Recordándole lo mucho que nos ama Dios, recordándole que el sacrificio de Cristo en la cruz es mucho más grande y que el amor de Dios es mucho más grande que la más grande de nuestras injusticias. Que sí es un juez justo, pero también es un padre amoroso que está esperando al hijo pródigo que vuelva de regreso para echársele al cuello y llenarle de besos. Esa parábola del padre amoroso, la que le dicen el hijo pródigo, pero que más bien es la parábola del padre amoroso, porque el protagonista de esa parábola no es el hijo que se va y vuelve, sino el padre amoroso que lo deja irse y que después actúa cuando él regresa. Es ciertamente que una parábola que renueva la esperanza, fortalece la esperanza, hace que renazca la esperanza, porque su mensaje es contundente. Sí es hermoso, sí es conmovedor, sí es muy didáctico, pero sobre todo es un mensaje contundente. Un mensaje que es un mensaje de esperanza precisamente porque si has perdido la esperanza por la vida que llevan tus hijos, bueno, aprende a seguir el ejemplo de ese padre amoroso que deja que el hijo vaya y haga de su vida lo que quiera. El padre no lo retiene nunca en la parábola. No lo retiene, no lo detiene, no lo trata de convencer de que no se vaya, le dé el dinero que le pide y lo deja en plena libertad que haga de su vida lo que quiera. Y no va detrás de él. Pero eso sí, cuando el hijo toca lo más hondo de su vida, es cuando entra en sí, recapacita, decide enmendar su vida y viene de regreso. Y ahora sí el padre que nunca fue a sacarlo del fango, cuando lo ve que él viene de regreso, es entonces que corre para salir a su encuentro y se le echa al cuello rodeándolo con sus brazos y lo llena de besos. O sea, es un padre que entonces reacciona con todo su ser. Reacciona con sus ojos al verlo venir, con sus piernas al correr hacia él, con sus brazos al rodearlo, al echársele al cuello, con sus labios al llenarlo de besos, y todo eso movido por su misericordia. Pues ese Padre amoroso no se cansa de esperarnos y nos está esperando, y cuando el que se ha ido regresa, su reacción va a ser esa. Y por si fuera poco, reaccionar con todo su ser para acoger al que viene de regreso, tira además la casa por la ventana para hacerle un gran banquete. Y además le restaura todo lo que perdió, le pone sandalias en los pies porque se había vuelto un esclavo de los vicios, un esclavo del pecado, y para liberarlo de esa esclavitud le pone sandalias en los pies. Manda que le traigan la túnica más fina para volver a vestirlo y volver a darle la dignidad que perdió al llevar la vida que llevaba. Le pone un anillo en el dedo para restaurarle los derechos legales y civiles que había perdido
al abusar de la herencia, al tomarla antes de tiempo y al romper con su casa, con su pueblo, con su padre y con su país y con su Dios para marcharse. El Padre le restaura todo. Y eso tiene que dar esperanza precisamente. No debes tú perder la esperanza por un hijo pródigo, porque el primero que no la ha perdido es su Padre amoroso, ese Padre bueno y misericordioso que es Dios. Él no ha perdido la esperanza. Dios confía en sus hijos. Y lo mismo va por ti. Si eres tú el que ha perdido la esperanza porque has obrado tan mal y has hecho tanto daño, que crees que Dios no te va a perdonar, que crees que no mereces a Dios. Dios es ese Padre amoroso de esa parábola que enseñó Jesús. Y contando esta parábola puedes hacer tanto bien para restaurar un alma rota por la desesperanza. Además, ayudando a esa persona a rezar. No solo rezar por ellas, sino rezar con ellas por ellas o rezar con ellas por sus hijos. Pero, ¿qué hay de los que no fueron por la vida causando daño? ¿Qué hay más bien de los que tienen el alma rota porque les hicieron mucho daño y no logran perdonar? O no quieren perdonar, o sí quieren, pero no lo consiguen. Y por una o por otra, son presa de su rencor. En este caso, sufren mucho, tienen un desgaste brutal en su vida porque las personas rencorosas son personas resentidas, que al recordar el daño que les hicieron, ese recuerdo los hace volver a sentir, de ahí la palabra resentimiento, los hace volver a sentir el dolor o el enojo o la rabia y lo somatizan y otra vez se les amarga la boca, les duele el estómago, sudan frío, les duele la cabeza. El cuerpo reacciona porque somatiza ese resentimiento por el recuerdo doloroso de una agresión o de múltiples agresiones. Y las personas que tienen el alma rota por el rencor son personas incluso peligrosas, porque están tan dolidas que no pueden vivir con ese dolor, no pueden vivir con esa amargura, no pueden vivir con ese enojo, no pueden vivir con ese deseo de desquitarse. Y es tan grande esa amargura, tan grande ese rencor, tan grande ese deseo de desquitarse que los desborda. Y al desbordarlo se les sale. Y entonces esa amargura, ese deseo de desquitarse, los hace típicamente violentos. Y no se desquitan del que los agredió para colmo. Y no es que tengan que desquitarse porque no es correcto desquitarse, pero lo que hacen es que se desquitan en todos los demás. En los que se les cruzan en la calle, en las cajeras del supermercado, en los cajeros del banco, en los subalternos en la oficina, en los compañeros de trabajo, en los alumnos de la escuela, en los pacientes del hospital y peor, en los que viven en la propia casa, la pareja, los hijos. Las personas rencorosas le hacen tanto daño a las personas que dicen amar y le hacen tanto daño a las personas que las aman. Es importante ayudarles a restaurar esa alma rota por el rencor. No es fácil porque para poder restaurar un alma, muchas veces se necesita que esa alma quiera ser restaurada. Y un gran problema del rencoroso es que se le hace como una especie de vicio. Disfruta su rencor de la manera más absurda. El rencoroso recuerda y le hace daño el recuerdo. Pero entonces ese recuerdo doloroso lo lleva a pensar en un desquite, en una venganza mental. Ojalá que ese que me hizo esto, ojalá que esa que me hizo aquello, le pase esto y le pase aquello. Y entonces en su mente se empiezan a vengar mentalmente, deseándole que lo parta un rayo, que lo aplaste un tren, en fin. Y piensan que con esa idea, con esos pensamientos, están lastimando al que los agredió en primer lugar. Pero la realidad es que no le están haciendo daño alguno al que los agredió, se están haciendo daño a sí mismos, porque se están bebiendo ellos mismos su propio veneno. Y por eso lo somatizan y por eso les da gastritis y sudan frío y les dan palpitaciones y se les amarga la boca, presas de ese rencor, hasta que se les desborda y entonces agreden a los que tienen a su lado.
Pero como te digo, se les vuelve una especie de vicio, entonces es muy difícil muchas veces que una persona rencorosa quiera salir de ese rencor, por absurdo que parezca. Pero cuando alguien sí lo ha intentado y no puede, hay que ayudarle también. Y una manera de ayudar a una persona que tiene el alma rota por el rencor es hacerla consciente de la verdadera causa del rencor. Ayudarla a ser consciente de la verdadera causa del rencor. Porque la verdadera causa del rencor, la verdadera causa del resentimiento, no fue la agresión que recibieron, es el recuerdo de esa agresión. En el momento en que alguien nos agrede, en ese momento esa agresión nos hace un daño, en ese momento esa agresión nos lastima, en ese momento la agresión nos duele. Pero a partir de ahí en adelante, cuando nos sentimos mal por recordar lo que nos hicieron, lo que nos está haciendo mal a partir de ahí en adelante ya no es lo que nos hicieron, porque lo que nos hicieron nos lo hicieron. Ahora lo que nos hace mal es el recuerdo. Y si nos anclamos a ese recuerdo, comienza a desencadenarse toda esa secuencia de pasos de que lo recuerdo y lo recuerdo de una manera tan viva que entonces empiezo a sentirlo y a sentirme mal y entonces empiezo a pensar ese desquite mental, esa venganza mental y ese veneno me lo trago yo y me empieza a hacer daño y lo empiezo a somatizar. Pero lo que me está haciendo daño es el recuerdo. Entonces, la manera de ayudar a una persona rencorosa es, en primer lugar, ayudarle a ser consciente de esta realidad para que cuando esos pensamientos invasivos del recuerdo de la agresión lleguen, esa persona sea capaz de entender qué es lo que está sucediendo, detectarlo y concentre su mente y su energía en otra cosa. Que en ese momento ocupe su mente de una manera deliberada en otra cosa, que se ponga a pensar en otra cosa, que lea un libro, que vea la televisión, que vaya y haga mucho ejercicio muy fuerte, que converse con alguien. Y es ahí donde podemos ayudar muchas veces. Si estás pasando por esto, llámame y conversamos. Y yo te ayudo a que conversemos de otra cosa para que te olvides de eso. Porque eso es lo que te hace daño, el recuerdo. Entonces es una forma de ayudar a restaurar un alma rota por el rencor. Hay también quien tiene el alma rota por el duelo, ese profundo dolor por una pérdida. Y no es necesariamente o no es solo por la pérdida de alguien que ha muerto. Puede ser también la pérdida de una persona amada, el rompimiento de una pareja, por ejemplo. O puede ser la separación de dos amigos. Ahora es menos fácil que eso suceda porque, pues todavía hasta hace unos años, o ya bastantes, en el siglo pasado pasaba que si un amigo se iba a vivir a otra ciudad, pues prácticamente se rompía la amistad. No había correo electrónico, no había los medios de comunicación que tenemos ahora, nadie cargaba un teléfono en su bolsillo hasta con pantalla para verse. Ahora es más difícil que eso suceda, aunque puede suceder, sobre todo entre personas mayores que no son tan afectas a la tecnología. Pero sí, ciertamente que hay quien puede tener el alma rota por el duelo que le causa esa pérdida. Y bueno, pues en ese caso hay que acompañar a la persona que padece este duelo, rezar por ella y rezar con ella. Siempre es importante rezar por y rezar con. Rezar por y rezar con. Tantas personas que muchas veces nos dicen, oye, tú que, o sea, a veces piensan que porque vamos a misa estamos más cerca de Dios que ellos. Y entonces, oye, tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios por mí porque me siento muy mal por esta razón. Claro, con gusto voy a rezar por ti, pero también vamos a rezar juntos. Recemos juntos y seguiré rezando por ti, pero recemos juntos. Hay que ayudar también a las personas que padecen un duelo y esto puede ser complicado. En el caso de la muerte, igual y tal vez dependiendo de la intensidad del duelo, lo oportuno sea canalizarlos con alguien que sepa tanatología. Aunque muchas veces bien que ayuda a ser consciente a la persona que tiene una pérdida, sobre todo por la muerte de alguien que ama, de que, en primer lugar, tenemos la garantía de que vamos a resucitar a la vida eterna y de que vamos a estar con Dios. Y la garantía es la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo no es ninguna broma. Fue un precio muy alto por nuestra salvación y es la garantía
de que tendremos una vida eterna. Entonces, lo primero es ayudar a la persona que padece el duelo a entender que realmente la persona que ya no está físicamente aquí, pero está con Dios. O estará con Dios, porque también hay que rezar por todo difunto. Y hay que ayudarle a la persona que padece la pérdida de alguien a rezar por ese difunto, a no dar por descontado que ya está con Dios, porque no lo sabemos. Entonces hay que rezar por él. Pero sí hacerlos conscientes de que no llegaron al acabamiento de su existencia, siguen existiendo. Y por esa razón es que a las personas que han muerto, las podemos seguir amando. Sí, no las amamos cuando vivían. Incluso después de muertas, las podemos seguir amando porque siguen existiendo. Ya estén en el purgatorio o ya estén en el cielo, mejor aún, siguen existiendo. Sus almas siguen vivas. Y en la resurrección, pues en cuerpo y alma estaremos vivos todos. Vamos, no acabaron, no desaparecieron. Y por esa razón las podemos seguir amando en tiempo presente. Las podemos amar. No las amamos cuando vivían, las seguimos amando porque siguen existiendo. Es importante también ayudar a las personas a entender que quien se fue, que quien ha muerto no es un ángel que lo va a cuidar desde el cielo. No, ese no es su papel. En primera, no morimos para hacernos ángeles. Morimos para ser mucho más que ángeles. Porque Dios va a compartir su divinidad con nosotros. Para eso nos hizo. Entonces, nadie que se muere se convierte en un ángel y eso es algo que tenemos que dejarle claro a esa persona. Si detectamos que hay errores en su apreciación de la muerte, hay que ayudarle a que entienda la muerte. Hay que ayudarle también a que aprenda a superar el dolor de la realización de la pérdida, recordando tantos buenos momentos, recordando tantos momentos de bendición con la persona que se fue. Vamos, se vale reírse y no es una falta de respeto, se vale reírse del difunto, como se vale reírse de una persona viva, al recordar algo chusco que le pasó en su vida. Sí, a veces hasta hay accidentes que no son graves y que son chuscos y que nos reímos cuando los recordamos. Se vale, por supuesto. Y ayudar a la persona a que pase del dolor al recuerdo agradable y agradecido de tantos momentos buenos que pasaron juntos. Y que pase del reprocharle a Dios por el momento de la muerte al agradecerle por tantos momentos de bendición. Nada es para siempre, entonces ya no podemos tener esos momentos tan buenos, pero los tuvimos. Y porque los tuvimos, vale la pena darle gracias a Dios y es necesario y justo darle gracias a Dios. Y hay que ayudar a la persona que pasa por esta pérdida a que aprenda a darle gracias a Dios por los momentos buenos que tuvo, aunque ya no se puedan tener. Algo que aplica no solamente para la gente que ha muerto, también para la gente que ya no vive con uno. Es que ya no vamos a poder estar juntos en tu cumpleaños. Bueno, ya no vamos a poder estar juntos, aunque tal vez podamos ese día llamarnos y hasta vernos un momento. Pero estuvimos muchos cumpleaños juntos y por todos esos cumpleaños juntos vamos a darle gracias a Dios. Hay que aprender a ser agradecidos y hay que enseñarle a los demás que han pasado por una pérdida o que pasan por una pérdida a ser agradecidos con Dios. También a quien atraviesa una pérdida hay que hacerle entender, y esto ayuda mucho, el papel de Dios ante la muerte. Hay quien trata de consolarse convenciéndose de que la persona que aman ha muerto porque así lo dispuso Dios. Y así lo dispuso Dios y como esa es la voluntad de Dios, yo acepto su voluntad y con eso me consuelo. Pero Dios no nos da la muerte. Dios nos hizo para vivir. Dice el libro de la sabiduría, Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo hizo para que subsistiera. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan en su Evangelio, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. En el credo decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, no de muerte. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado y el pecado es contrario a Dios. Dios es el autor de la vida y la muerte entró por el pecado. Entonces, Dios no puede provocarle la muerte a nadie porque la muerte
que entró por el pecado es contraria a la vida que Dios creó. Si Dios fuera capaz de provocar algo contrario a la vida que creó, entonces Dios sería imperfecto, y si fuera imperfecto no sería Dios. Así que Dios interviene ante la muerte e interviene para salvarnos. Ese es el papel de Dios. Y hay que ayudar al que atraviesa un duelo a entender esto, a entender el papel de Dios. Porque lo mismo el que comienza por consolarse, autoconvenciéndose de que, bueno, fue la voluntad de Dios, bueno, así lo dispuso Dios, de ahí pase al reclamo. Es que, ¿por qué me lo quitaste? Me dejaste yo que nunca he trabajado con 5 hijos pequeños. Y él sostenía a toda la familia. Y me lo has quitado. ¿Y ahora qué voy a hacer sola con estos hijos? ¿Sabes qué? Si me lo quitaste es porque eres injusto. Entonces no eres el padre amoroso que tanto me dijeron. Y últimamente, si no eres el padre amoroso, es porque no eres Dios. Y de esa misma idea, lo mismo puede venir un consuelo basado en algo que no es cierto, a un reproche y a la pérdida de la fe en Dios por culparlo, empezando por responsabilizarlo de la muerte y después culpándolo de la muerte misma, cuando el papel de Dios ante la muerte es de redención. Ante la muerte Dios interviene para salvarnos. Otra vez la muerte entró por el pecado. El libro de la sabiduría, Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo hizo para que subsistiera. Ayuda a las personas que padecen una pérdida y que tienen el alma rota por ello. Explicándoles todo esto les puede hacer mucho bien. Hay más formas como las almas pueden estar rotas y cómo nosotros podemos ayudar. ¿Cuáles son? En un momento las vemos. No te vayas. Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/ Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estamos de regreso y con nosotros el búho sabio, que me acompaña para saludar a más amigos que nos han ido dejando aquí comentarios y saludos. Bien, búho sabio, pues vuelve a tu rama del árbol allá con el buino, ve a buscarlo. Y vamos nosotros a pensar en más causas que fracturan el alma. Y por supuesto que puede haber muchas más que las que estamos reflexionando en este programa. Son simplemente algunas que me vinieron a la mente, pero puede haber ciertamente que muchas otras causas y a lo mejor después hacemos otro programa para reflexionar más acerca de esto, porque es importante. Cuando yo te digo que tú puedes ser una bendición de Dios para los demás, es en serio, porque es la realidad, es la realidad. Lo que estamos reflexionando en este programa son maneras muy concretas, muy concretas, precisamente, de cómo ser una bendición de Dios para los demás, ayudándoles a restaurar sus almas cuando están rotas. Y no es que nosotros acá nos las demos de yo soy el sanador de almas, no. Hay momentos en la vida en que nosotros somos los que tenemos el alma rota. Y cuando tenemos nosotros el alma rota, otra vez, Dios no va a enviarnos un ángel desde el cielo a que venga aquí a acompañarnos y consolarnos, no.
Dios nos bendice a través de sus propios hijos que vienen y nos dan compañía, nos dan un hombro para llorar en él, nos dan oídos para que, para que nos desahoguemos simplemente contándoles, o nos dan la ayuda económica que necesitamos en ese momento en nuestra vida, como cuando me quedé sin casa, ¿se acuerdan también? Hace unos años, en una ola de calor histórica aquí en la ciudad, muchas casas se perdieron porque se nos reventaron los aspersores de incendios a más de 230 casas en la ciudad y nos quedamos sin casa en 10 minutos, ¿no? Con todo lo que eso implicaba y la ayuda de muchos de ustedes hizo que le diéramos la vuelta a ese problema. Entonces muchas veces somos nosotros los que estamos pasándola mal y los que tenemos el alma rota. Otra vez aquí la taza esta que traje por esa razón. Cuando me tocó, una de las veces que me tocó estar de ese lado, pues estas buenas amigas que de esta manera se hicieron presentes, ¿no? Y que me compraron esta taza pues para que recordara siempre esas hermosísimas palabras de exhortación de Dios a Josué y al pueblo de Israel de paso. Entonces, a veces estamos de un lado, a veces estamos del otro. Entonces te digo, no es acá que nos las demos de que somos los sanadores de almas, no. Pero es que cuando nos toca a nosotros ser los sanadores de almas, bueno, pues hay que hacerlo. Y es más, hay muchas veces que nosotros mismos podemos tener el alma hecha jirones, ¿eh? Podemos tener el alma hecha jirones. Y a pesar de tener el alma hecha jirones, somos capaces de restaurar un alma rota. ¿Saben quiénes son especialistas en esto? Las mamás, las buenas mamás. No digo las mamás, digo las buenas mamás. Las buenas mamás pueden tener el alma hecha jirones muchas veces porque el amor de su vida les despedazó el alma. Y con el alma hecha jirones porque el amor de su vida les despedazó el alma, se encuentran de pronto con que sus hijos tienen el alma fracturada. Porque alguien los molestó en la escuela. Porque rompieron con su novia. Porque reprobaron un examen. Porque se rompió su juguete favorito. Tantas cosas que a un niño le rompen el alma. Y la mamá, con el alma hecha verdaderamente jirones porque el amor de su vida se la hizo pedazos, son capaces de restaurar un alma rota. Y a veces con algo tan simple como un beso. Entonces ahí pueden ver cómo es una realidad que sí, tenemos la capacidad y tal vez decir el poder de restaurar las almas rotas suene muy pretencioso, pero vean el caso de la mamá con el alma hecha jirón es capaz de curar un corazón destrozado, lo mismo que una rodilla raspada con un beso. Díganme si no tienen el poder de restaurar las almas rotas. Ahí está. Hay quien puede tener el alma rota debido a la baja autoestima. Son personas que, pues vamos a decirlo, no se quieren a sí mismas. No se quieren porque se menosprecian, no confían en ellas, se sienten incapaces, entonces se sienten indignas y terminan muchas veces así por no quererse a ellas mismas. Y por lo mismo, pues son siempre temerosas, desconfiadas. Esa falta de confianza en ellas mismas las hace cometer errores muchas veces, errores muy básicos, debido a la falta de confianza en ellas mismas. Y esto se puede traducir en muchas repercusiones, desde cometer errores tan básicos por la falta de confianza, no por la falta de capacidad, sino por la falta de confianza, que les cueste un empleo o dos empleos o más empleos y que después no puedan conseguir empleo por lo mismo, porque a cada entrevista de trabajo que se presentan con una desconfianza tal que no logran convencer al que podría contratarlas de que puede confiar en ellas, porque ellas mismas no confían en ellas. Por lo mismo, les cuesta trabajo conseguir pareja, tienen muy pocos amigos, y para colmo, los amigos que tienen son amigos iguales. Entonces, unos a otros se hunden, y en vez de levantarse unos a otros, más bien se hunden unos a otros. Entonces, la baja autoestima, vaya, sí que también es una cruz muy pesada para muchos. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene el alma rota porque tiene la baja autoestima? En primer hay que recordarle que Dios la creó y que la creó por amor. Y que por el puro hecho de haber sido creada por Dios y creada por amor, que no por accidente,
Eso es una razón suficiente para reconocer cuánto vale esa persona. Hay que darle a esa persona a que sea consciente de sus cualidades, ¿sí? Todos tenemos defectos, pero también todos tenemos cualidades, absolutamente todos tenemos cualidades. Entonces, hay que ayudar a esa persona a que sea consciente de sus cualidades. Y si está en nuestra mano ayudar a esa persona a que haga algo con esas cualidades, ¿no? Tal vez algún compañero de trabajo que vemos que está pasándola mal porque está desconfiando y ya está en peligro hasta de que lo despidan, pero nos damos cuenta de que tiene ciertas capacidades y podemos quizás ayudarle a que haga cierto trabajo o cierta parte del trabajo precisamente con esas cualidades para que se dé cuenta de lo bien que lo hace y ayudarle a que los demás se den cuenta y hacer que reconozca que es capaz de hacer eso. Ayudarle a reconocer lo bueno que hace, lo que sí sabe hacer y muy bien. Y ayudarle a recordar que todo el mundo tiene un propósito en esta existencia. Nadie está puesto aquí por accidente. No. A todos nos pensó Dios, a todos nos amó Dios, a todos nos creó Dios. Y por todos Cristo se murió en la cruz. Entonces, Dios no iba a ser alguien que no valga la pena y Cristo no iba a morirse por alguien que no vale la pena. Es una cruz pesada la baja autoestima. Pues algo podemos hacer para ayudar. Y tal vez sea eso lo que podamos hacer para ayudar. Hay también quien tiene el alma rota porque tiene una fe debilitada. Una fe debilitada que puede traducirse en falta de confianza en Dios o que puede traducirse en rechazo a Dios. No son lo mismo y los dos reflejan una fe débil. Acuérdate que la palabra fe significa confianza, es lo que significa. Entonces, tener fe en Dios significa confiar en Dios. El que tiene la fe débil no confía tanto en Dios como el que tiene una fe fuerte. ¿Y cómo ayudarle a una persona que tiene la fe débil? Quizás una persona que porque la tiene débil no es que no confíe, sino que más bien lo que manifiesta es ya rechazo a Dios. Ese Dios no existe. Y a veces hasta te ponen a prueba. A ver, demuéstrame que Dios existe. Y en ese momento, pues ponerte a sacar a Santo Tomás de Aquino y las vías para demostrar la existencia de Dios y todo eso, a veces resulta muy teórico, cuando realmente el que está rompiendo con Dios está rompiendo a nivel personal y está rompiendo en su corazón más que acá. El que está rompiendo con Dios porque tiene una fe débil está rompiendo en su corazón con Dios más que en su intelecto. Entonces, comenzar a hablarle de teología o comenzar a sermonear, por supuesto que no sirve de nada. Pero cuando alguien te pide que le demuestres que Dios existe, si en verdad tú tienes una fe fuerte, seguramente que en tu vida has sido capaz de detectar más de una vez que Dios ha intervenido de una manera directa. Y entonces puedes tú referir esos testimonios. Mira, en mi vida Dios actuó de una manera muy tangible, muy perceptible, muy real, aquí, bajo estas circunstancias, de esta forma. Y en esta otra circunstancia también de esta forma. Y la razón por la que yo creo en Dios es porque me consta que está cerca de mí y que actúa en mi vida. Porque en esta y en esta y en esta y en estas circunstancias Dios actuó de esta y de esta y de esta forma. Y no tengo yo manera de dudar ni tantito que Dios se hizo presente, porque ahí está. Y se hizo presente no porque yo me lo merezca, se hizo presente porque me ama, porque no lo merezco para nada. Pero lo mismo estoy seguro que también en tu vida ha actuado. Y lo que tienes que hacer es reconocerlo. Dejar de lado tu soberbia y reconocer que ciertamente que Dios ha actuado. O dejar de lado tu desconfianza y ser consciente de que Dios en efecto también en tu vida ha actuado más de una vez. Que no te ha dado precisamente lo que le has pedido, porque Él sabe. Él sabe. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios y es nuestro Padre bueno y amoroso. Y como todo Padre, Él sabe qué le conviene a sus hijos y qué no. Si lo que tú crees que te conviene se lo has pedido y no te lo ha dado, no es porque no te ame, es porque no te conviene y Él sabe más. O puede ser que no te convenga todavía y por eso todavía no te lo ha dado. No desesperes, puede ser que no te lo da ahora, pero te lo da después.
Y lo mismo que todo padre y él más porque sabe más, porque él nos creó, él sabe también en qué medida te convienen las cosas. Así que te puede dar menos de lo que tú crees, pero en una sorpresa te da más. Él sabe. No se te olvide nunca que una manera de protegerte no es necesariamente abrirte las puertas que tú quieres, sino cerrarte las que sabe que te ponen en riesgo. Es que ya llevo 7 entrevistas de trabajo y en todas me dicen que no y estaba yo muy ilusionado. Me habían dicho que me iban a contratar y al final me cerraron la puerta. ¿Pero te pusiste en manos de Dios? ¿Sí te pusiste en manos de Dios? Porque si te pusiste en manos de Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y te cerró la puerta, es porque Él sabe que hay detrás de esa puerta, que no alcanzas tú a ver todo, pero Él sí. Sigue insistiendo, te va a abrir la puerta correcta. Dios también te protege cerrándote puertas. Son las cosas que muchas veces se le olvidan a la gente acerca de Dios. También esto que voy a decir puede hacer que muchos se enojen conmigo, porque los va a sacar de balance. Pero la realidad es que muchas personas que de corazón aman a Dios, con un corazón sincero, muchas veces convierten su fe en una práctica un tanto cuanto supersticiosa. Jesús es el Hijo de Dios, que se encarnó, habitó entre nosotros, murió en una cruz y resucitó al tercer día para salvarnos. Ese es Jesús. Y el Jesús que nos ama, el Jesús que es Hijo de Dios, el Jesús que se encarnó, el Jesús que murió en una cruz, el Jesús que resucitó, el Jesús que se nos da en la Eucaristía, es un solo Jesús y es el único Jesús. Entonces, si va a realizar un milagro, en primera, los milagros son cosas totalmente extraordinarias y Dios tiene mil maneras de resolver las situaciones con la misma creación que Él hecho sin necesidad de milagros. Es una realidad. Si Él quiere, lo hace. Eso también es una realidad. Pero los milagros son rarísimos. Si Él quiere, lo hace. Pero el que quiere o no, y sea milagro o sea otro tipo de ayuda, es el único Jesús que existe. Es el único Jesús que existe entonces. Lo mismo da que le pidas a Jesús en el momento en que comulgas o que le digas a Jesús en una capilla de adoración ante el Santísimo o que le pidas a Jesús a través del crucifijo que tienes colgado encima de tu cama en la noche o que le pidas a Jesús que esté en una imagen en un santuario o que le pidas a Jesús que está en el altar de una parroquia. Es Jesús. Entonces, eso de que es que este es más milagroso, este es el milagroso, este es el milagroso para los que no tienen trabajo, este es el milagroso para los que están enfermos de cáncer. Entonces tengo que ir a ver este Cristo que está en no sé dónde, en qué parroquia, en qué capilla, en qué playa, porque Él es el milagroso para este tipo de problemática. No, señores, eso es caer en una superstición. Jesús es el único Hijo de Dios que se encarnó, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que se nos da en la Eucaristía. Es el único. Y entonces, cuando yo empiezo no, es que este Cristo que está en esta iglesia, este que está en la casa, no es que si vieras el Cristo que está en la casa de mi amiga que vive a una cuadra, ese es el milagroso. Hay que ir con él porque él es el. Eso es una superstición. Y el que empieza a creer en supersticiones, tarde o temprano se decepciona porque se frustra. Esa no es la fe verdadera. Y lo mismo aplica para la Virgen Santísima. La Virgen es la Virgen. Es la madre del Hijo de Dios. La que fue concebida inmaculada por Dios. La que fue llevada al cielo. Es la Virgen. Pero tantas veces se empieza a seleccionar. Es que no, esta Virgen es la milagrosa. Esta es la que cura el cáncer. Esta es la que atiende a los que no tienen trabajo. Otra vez, la Virgen es la Virgen. Es una sola. Entonces hay que tener cuidado. Y con esto no niego en lo absoluto que hay lugares donde por disposición de Dios la Virgen actúa de formas concretas, como las sanaciones, por ejemplo, en Lourdes. Bueno, pero no me refiero a eso, que está sancionado por la iglesia. Me refiero
a esas prácticas de piedad personal en la que la gente comienza en su imaginario a tratar de hacer cierta imagen. O sea, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pero no esta, ¿eh? No esta que está en esta iglesia. Más bien es solo la de la Basílica en México. Si no es la de la Basílica en México, ni le reces, porque es más, ¿cuántas veces pasa? Y está prohibido. No puede ser así. No puede ser así. Está prohibido que en una iglesia haya dos imágenes del mismo santo. ¿Y cuántas veces no sucede que en la misma iglesia tienen dos imágenes del mismo santo y luego los párrocos no pueden quitarlo porque si tratan de quitar el duplicado casi lo linchan porque media parroquia piensa que el que está colocado cerca del altar es más milagroso, en tanto que la otra media parroquia piensa que no, que el que está colocado cerca de la puerta es el milagroso. Y aunque esté prohibido por la iglesia que haya dos imágenes del mismo santo, los párrocos a veces no pueden quitar uno porque si lo hacen los linchan. Porque la gente piensa eso. Eso es una superstición. Y las supersticiones tarde o temprano decepcionan. Entonces, hay que ayudar a la gente a que entienda realmente quién es Dios, qué son los milagros, quién es la Virgen, quiénes son los santos. Hay que ayudarnos porque hay mucha confusión y de esa confusión hay estas prácticas. Y te digo, son personas que de todo corazón y de manera incuestionable aman a Dios, pero que por una pésima formación de su fe convierten la fe o la mezclan con creencias supersticiosas que no son razón. Y precisamente eso es lo que provoca tanta frustración y que se debilite la fe, por poner la fe en donde no debe estar puesta. Así que hay que ayudar. Una forma de ayudar al que tiene la fe débil es compartir en nuestro testimonio de fe, no tanto la teología, nuestro testimonio de fe. Otra forma es ayudarle a la gente a que entienda la verdadera fe para que su fe se reafirme, se fortalezca y no se debilite por ser una fe distorsionada, para empezar. Pues hay muchas otras razones que pueden romper un alma y que nosotros podemos ayudar a restaurar si nos hacemos presentes en la vida de los demás, si no pasamos de largo, si confiamos en que Dios bendice a sus hijos a través de sus hijos y puede en determinado momento bendecir a otros a través de nosotros mismos. Tal vez hagamos otro programa para continuar con esto porque ya llevamos hora y media. Hay tanto que reflexionar. Yo al principio te decía que iba a ser una velada de profunda reflexión, pero es que hay tanto que se puede reflexionar sobre este tema. Y no es tanto para quedárnoslo en la mente, es para vivirlo, para hacerlo vida, para poder servir a los demás restaurando su alma rota y así ser para ellos una bendición de Dios en su vida. Pues vamos a tener que suspender aquí ya esta transmisión, pero muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron el favor de acompañarnos y de reflexionar junto con nosotros. Aquí está Buino de nuevo para despedir el programa junto conmigo y para despedirnos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Adiós, Buino. Hasta la próxima. Pues acá nos vemos la próxima, con el favor de Dios. La próxima semana tendremos otra emisión. Estén al pendiente de Semillas para la Vida. Estén al pendiente esta semana, a partir de mañana, porque tenemos un evento de iglesia sumamente importante, y es el hecho de que el Papa León está a punto de emitir su primer documento pontificio. Es una carta apostólica, una exhortación apostólica que comenzó a escribir el Papa Francisco y ya no le dio tiempo de emitirla a él. Y que tal vez vaya en continuidad por el título con su última encíclica, la Dilexit nos amó, que cuando publicó esa hermosísima encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida, que esa carta encíclica que le escribió el Papa Francisco a un mundo que se le ha olvidado que tiene corazón. Bueno, pues después de eso escribió esta exhortación apostólica, esta carta que se llama Dilexite, que habla sobre el amor a los pobres. Y ahora el Papa León XIV es el que la rubrica y el que la emite. Muy probablemente el Papa León también le metió algunas ideas de su cosecha. Y
bueno, pues como quiera que sea, va a ser el primer documento pontificio del Papa León XIV, así que es, por supuesto, algo sobre lo que tenemos que poner atención y reflexionar. Y se publica mañana, 9 de octubre, ya en cosa de horas, así que estén muy atentos porque ciertamente que en el canal Mauricio Pérez, youtuber católico, no sé todavía qué programa sea el que emplee para dar cobertura a este documento y para reflexionarlo también como es debido. El fin de semana, ya saben, como siempre, nos vemos en Pasión por el Evangelio. Pues que Dios los llene de bendiciones. Y sí, busquen ustedes en su vida motivos, pretextos, razones para ser una bendición de Dios en la vida de los demás. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. La vida está llena de momentos inolvidables, si es que sabemos encontrarlos y entonces vivirlos al máximo. Bajo la lluvia relata uno de ellos. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia del escritor Mauricio Pérez. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon y ahora también en audiolibro leído por su autor. Descarga el audiolibro solo de semillasparalavida.org. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia.